Eso dice, nos dijo la máquina que nos está grabando. Estamos en condiciones de empezar, entonces sean todos bienvenidos a este nuevo taller sobre oralidad. Me acompaña en esta instancia Camila Insausti, licenciada en Psicología, especializada en Educación, y quien les habla, María del Mar, líder del área de BIES, de Bienestar Estudiantil, que trabajamos codo a codo con Cami para generar estos espacios y poder salir un poquito de la rutina y encontrar ciertas herramientas que nos ayuden a seguir estudiando. Bueno, Sí, justamente el área de bienestar estudiantil, para quienes no nos conocen, les damos la bienvenida, como dijo la Mari, tiene como objetivo ese, digamos, ¿no? O sea, acá no vamos a ver contenidos, porque imagínense lo mucho que puedo saber yo de derecho, ya me van a ir conociendo. Eh, pero sí tenemos otros conocimientos que pueden, como, que pueden ser de ayuda y acompañarlos en esto de la vida universitaria, ¿no? Un poco ese es el objetivo de BIES, acompañarlo, acompañarlas en la vida universitaria, que no sea tan caótica, tan sufriente y que puedan como de acá llevarse nuevas herramientas. Hoy, bueno, vamos, antes de empezar, perdón, Mari, hoy vamos a trabajar específicamente lo que es oralidad y ciertas herramientas para la exposición oral. Lo pensamos tanto como para un examen oral, sí, Mari, creo que esto es importante de aclarar, tanto para un examen oral como para un trabajo final, por ejemplo, o para la exposición para una exposición oral que requiere de otros soportes como PowerPoint, bueno, alguna presentación, pero el eje central es cómo me paro frente, ¿no?, a un tribunal o a un docente en estas instancias que nos cuestan tanto algunas veces. bueno, comenzamos. Como les decía Camila anteriormente, podemos utilizar este encuentro tanto para aplicarlo a la presentación de un trabajo o para rendir una exposición oral en una instancia de examen oral. Es importante entender la estructura de cómo funcionan estas situaciones, en donde nos vamos a encontrar con dos momentos. Un momento en donde yo voy a ser el protagonista. Yo, cuando digo yo, digo el yo alumno, el yo estudiante, va a ser el protagonista y tiene que poner en juego, por ende, todas las herramientas que tenga a mano para poder defender o presentar el trabajo que él mismo ha elaborado, ¿sí? Hago hincapié en él mismo o ese estudiante ha elaborado porque la mayoría de las veces son trabajos que quien los presenta es la persona más idónea en poder hacerlo porque es quien lo ha realizado, digamos, trabajado sobre ese trabajo y por lo tanto ha trabajado sobre ese documento, sobre esa presentación, sobre esa monografía, ponencia, la estructura que le han dado, para después poder presentarla y a futuro defenderla, ¿sí? Defenderla con argumentos, defenderla con una base sólida de conocimientos. Y el segundo momento ya no va a depender de nosotros, va a depender de el comité evaluador, que puede ser un comité conformado por varios docentes, un solo docente, incluso ante nuestros propios compañeros de clase, ¿sí? Siguiente diapo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta sí o sí al momento de ir a vivir estas instancias, de experimentar esto, ¿no? El contenido de nuestra presentación, primeramente. ¿Y por qué algo tan obvio lo resaltamos? Porque el contenido la mayoría de las veces suele ser elegido por quien hace el trabajo. Entonces, es importante conocerlo, ¿sí? ¿Queda grabado el taller, Roberto? Sí. Es importante conocer el contenido sobre el que vamos a trabajar. Y también, ya vamos a ver más adelante, la selección del temario o de la temática. eh, es un momento crucial porque nos tenemos que sentir cómodos con el contenido que elijamos. Pensemos que va a ser lo que vamos a defender frente a otras personas que luego van a emitir un juicio de valor de acuerdo a los fundamentos que hemos expresado o hemos plasmado sobre este trabajo. La presentación, otro de los elementos fundamentales de una exposición frente a un comité.
o un tribunal evaluador. La presentación, y fíjense que yo lo divido en dos instancias, la presentación oral y la presentación digital. Ya vamos a ampliar y profundizar un poco esto, pero hago referencia en que en esto de presentar el trabajo o exponer, tengo que prestar atención tanto a mi gesticulación, a mi lenguaje corporal, a mi oralidad, la fluidez con la que hablo, pero también tengo que tener en cuenta que probablemente tengo un soporte, que va a ser una presentación hoy en día, la mayoría de las veces digital. Antes se usaba, por ejemplo, el famoso afiche, la cartulina. Hoy, con todas las herramientas digitales que tenemos a mano para hacer una buena presentación como soporte, eh, podemos ganar mucho tiempo y usarlo a nuestro favor, colocando, ya vamos a ver cómo, el texto, palabras claves, imágenes que puedan traducir un poco lo que queremos explicar con palabras, hacerlo también de manera visual, generar interés. Bueno, un montón de beneficios tienen las presentaciones digitales. Otro elemento a tener en cuenta cuando vamos a preparar este tipo de presentaciones, el tiempo. Hay que verificar cuánto tiempo vamos a tener. Vamos a tener 10 minutos, media hora, una hora. Lo haremos en grupo, se presenta de manera individual. Y finalmente, la evaluación. ¿Qué van a evaluar los profesores en esta instancia? Siguiente diapo. Vamos con el primer elemento, los contenidos. ¿Qué deben tener los contenidos o cómo deben ser? Deben ser pertinentes. Pertinentes con la materia que vamos a estudiar. Muchas veces los profesores nos dan la libertad de elección de la temática o el temario, y es importante que ante la duda consultemos una orientación por parte del profesor, porque recuerden que esta va a ser una instancia probablemente de una nota final o del cierre de una etapa. Entonces, si nuestra temática creemos que es muy amplia, que no es pertinente, que se nos va de las ramas, que no está dentro del programa, es mejor siempre consultar: profe, ¿le parece este tema para presentar, para investigar? Porque muchas veces pasa que nos mandamos de lleno a investigar y a realizar el trabajo, y resulta que cuando lo presentamos para una primera corrección o para que nos den el ok para poder defenderlo, el profesor nos dice: no, mira, la temática no está bien elegida o el tema no está en el programa. Entonces, lo primero que tenemos que, en lo que tenemos que enfocarnos es en la pertinencia del contenido. Saber si esto es verificable o no. ¿Qué significa que sea verificable? Que podamos chequearlo, que podamos tener un soporte, ¿sí? Que haya, en este caso, si somos estudiantes de Derecho, que haya una norma que nos respalde. Si somos estudiantes de Ciencias Exactas, que haya un cálculo que nos respalde, una ley universal, un principio de la química, física, de la matemática, ¿sí? También es importante no perder la creatividad o la originalidad en las presentaciones, porque muchas veces podemos quedarnos en el lado seguro, ¿sí? En el lado seguro o en la zona de confort, que implica decir, bueno, vamos a hablar sobre lo que todos hablan, o sobre lo que ya está escrito, o donde hay mucho material, digamos, analizado por otros profesionales. Y por ahí, cuando caemos en este razonamiento, no despertamos interés en nuestros oyentes. Y eso implica que la persona que nos va a evaluar, al estar escuchando repetitivamente el mismo tema, o por haberlo escuchado anteriormente, puede quizás pensar en desacreditar un poco nuestro trabajo y decir, bueno, esto ya lo han trabajado un montón de estudiantes y este tema ya fue investigado. Entonces, por ahí, no perder la orientación de la creatividad y lo innovador, ¿no? La estructura del examen. Muchas veces, cuando presentamos los exámenes, nos piden que el examen tenga una estructura determinada, que el trabajo, perdón, tenga una estructura determinada. O una monografía, o una ponencia, o un ensayo. Cada uno de estos tipos de texto tienen pautas
que han sido fijadas a nivel general diferentes. La monografía tiene un fin, la ponencia tiene otro fin, el ensayo tiene otro fin determinado en cuanto a lo pedagógico. Entonces es importante que prestemos atención a qué tipo de estructura de texto nos han pedido para elaborar nuestro trabajo. Sobre monografía, ponencias y ensayos, por ejemplo, nosotros vamos a estar realizando talleres gratuitos, perdón, talleres en pequeños grupos, donde vamos a estar profundizando este tipo de técnicas para poder aplicar a las diferentes estructuras de texto y hacer un examen pormenorizado de cada uno de los trabajos a presentar de manera oral. Bueno, la pregunta es, ¿cómo hacemos una presentación efectiva, ¿no? Habíamos hablado recién de que la presentación no solamente tenía que ser realizarse de manera oral, sino también la posibilidad de utilizar un soporte técnico digital que nos permita orientarnos en cuanto a la temática que estamos dando para poder guiarnos y no perdernos en nuestro discurso o en nuestro speech. Entonces las presentaciones, en general, ya sea un PowerPoint, un Prezi, una presentación en Canva, eh, tienen que ser herramientas que nos orienten. Nosotros no podemos colocar en una diapositiva un texto de 15 líneas. No podemos ocupar ese soporte técnico para copiar y pegar el texto de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque eso demuestra que no estamos seguros sobre el trabajo que hemos eh, redactado nosotros mismos, y la idea es que si hemos elegido el tema y hemos hecho el trabajo, podemos defenderlo incluso hasta sin este soporte, nada más que lo estamos usando para organizar las ideas, organizar el discurso que vamos a dar frente al tribunal. Entonces, lo ideal es poco texto. Imágenes pertinentes también. Recuerden que la pertinencia no solamente está en la selección de contenido, sino en las imágenes si usamos un soporte técnico. ¿Por qué? Hay que tener cuidado cuando uno elige por ahí las primeras imágenes que aparecen en los buscadores de Internet. No siempre son las más indicadas, son las más utilizadas y demuestran como, bueno, poco interés. Puso en el buscador, no sé, una imagen de el ojo humano y apareció, o del sistema digestivo, porque la presentación tenía que ver sobre eso, y apareció la primera imagen de este buscador y lo colocamos, ¿no? Por ahí es como, bueno, podría haber buscado un poco más, se podría haber preocupado en buscar una imagen que quizás sea más atinente a la presentación y también tener cuidado con algún tipo de discriminación eh, que se pueda llegar a cometer sin querer hacerlo, sin tener la intención de hacerlo, pero muchas veces las imágenes, ustedes saben, uno busca, por ejemplo, la imagen de una familia y suele aparecer la familia tradicional. Hay que tener en cuenta, y más para quienes están estudiando derecho, que hoy la familia tradicional se ha planteado desde otra perspectiva, entonces por ahí no caer en, en la opción más simple y empezar a profundizar un poco más sobre el significado que le podemos otorgar a las imágenes. Tampoco perder el foco de la temática cuando estamos en las presentaciones, porque por ahí puede pasar que uno se emociona y además de poner imágenes, pone videos o pone transiciones entre diapositiva y diapositiva. Y si bien eso despierta el interés en la persona que lo está viendo, también puede generar un poco de distracción o que la persona se pierda. Cuando, por ejemplo, las presentaciones tienen muchos efectos de texto, de colores, de movimiento, de transición o de sonido, podemos perder un poco el hilo del discurso de la persona que nos está exponiendo al trabajo. Y guardar estilo. Sigamos, dependiendo de la temática que estemos presentando, la presentación y el soporte que vamos a utilizar. Si es un tema sumamente serio, un examen final, una tesis, ¿sí? Para terminar una carrera de grado, guardemos el estilo, que sea algo más tirando a lo formal que lo informal. Si es simplemente por ahí una presentación porque es un trabajo práctico y se puede agregar algún que otro, que otro dibujito como el que acabo de agregar yo, bueno, perfecto, es pertinente.
pero guardemos el estilo según la ocasión de la presentación en la que estamos exponiendo ese trabajo. Acá traemos también eh, varias opciones para realizar em, presentaciones con soportes digital. Yo les traje algunas que son online y otras offline. Ya vamos a ver la diferencia y la importancia de cada una de ellas. Pueden usar PowerPoint, Prezi, Canva, Emails, Genially, Slides. O sea, hay muchísimos programas que les permiten generar presentaciones digitales para cualquier tipo de exposición con un montón de plantillas, colores, letras. Así que, digamos, ese tipo de recurso sobra, no falta. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante en la presentación digital? Eh, Tengan en cuenta que generalmente se realizan todas las exposiciones en algún salón particular de la institución educativa, ¿sí? No siempre nos percatamos que pueden haber fallas. Vieron que uno siempre dice, uy, justo hoy se tenía que cortar el wifi. Bueno, muchas veces pasa y en los peores momentos, cuando más nerviosos estamos, tenemos que evitar generarnos una presión innecesaria. Entonces, decimos, bueno, en caso de que se corte la luz, se corte el wifi, haya mala señal, ¿cómo hago yo para salvar mi presentación y mi soporte digital? Bueno, puedo tener, por un lado, la presentación online en alguna de las plataformas digitales, que esto quiere decir que solamente podemos acceder a ella si existe el servicio de Wi-Fi y si hay señal. O bien, también podemos tener la presentación offline, en este caso. Lo que podemos hacer es guardar la presentación en el escritorio de nuestra PC o en un pendrive o en el mail y tenerla, por ejemplo, en formato o PDF o PowerPoint, algo que yo pueda conectar a una computadora sin necesidad de que esté funcionando el Wi-Fi, ¿sí? En ese sentido, Mari, perdón que te interrumpa, pero pensaba, digo que qué importante y que creo que está bueno como decirlo, para que lo tengan en cuenta tal vez en una, en un examen. Estoy pensando más que nada en una presentación de trabajo final, en algún, ¿no? Algo así como que genere mucho nerviosismo o ansiedad. Qué importante es como pensar ciertas cosas previamente. Previamente digo 2 días antes, 3 días antes, no media hora antes. ¿Por qué? Porque media hora antes vamos a estar con los pelos de punta, digamos. ¿Viste? O sea, en el momento, bueno, ya vamos a hablar más adelante, ahora en un ratito de eso, pero una herramienta que parece boba puede ser hacerte una lista, como cuando uno va al súper y no quiere comprar de más ni de menos. Bueno, eso, o sea, hacerte una lista de todas las cosas que deberías hacer, porque sí, porque como que nos jugamos a nosotros mismos malas pasadas, sino los nervios, el miedo, como que nos juegan ahí. Y creo que, bueno, eso entra dentro de todas estas cuestiones, ¿no? Que estás diciendo. Pero bueno, pasemos. Bien, bueno, esto es un poquito lo que Esto es- estábamos charlando recién. Y en cuanto a la presentación oral, ¿qué es importante tener en cuenta y entender que esto se adquiere practicando? Practicando. Fluidez, dominio del tema elegido, seguridad verbal y corporal y la flexibilidad. Y ustedes me dirán cómo vinculamos cada uno de estos elementos dentro eh, del punto presentación oral que fue nuestro punto de partida. La fluidez. La fluidez se adquiere practicando, pero va de la mano del dominio del tema elegido. Si yo me siento seguro, si tengo un piso sólido por el cual moverme oralmente, y es una metáfora, ¿no? La fluidez va a ser mucho más sencilla, más fácil, porque yo voy a saber de qué hablar y me voy a sentir segura hablando del tema del que
elegí, trabajé y en este momento estoy presentando. Y la seguridad, a su vez, va de la mano con el tema corporal. Y el tema corporal, ustedes me dicen, ¿y cómo controlo yo mi cuerpo? Practicando. Mientras yo más practique el speech o la estructura de lo que yo voy a presentar ante este comité, más seguridad voy a adquirir y más fluida va a salir la presentación. Y la flexibilidad. Ustedes me dirán, ¿por qué flexibilidad? Porque si bien hemos dicho que hay que tener una estructura que nos va a ayudar a seguir un hilo conductor y que vamos a tener como soporte nuestra presentación digital, la flexibilidad tiene que ver con que, ¿qué pasa si en el medio me equivoco? Me olvido un punto. Se me dieron vueltas las palabras, pronuncié mal algo. Bueno, está también en el aprender y en el enseñar, decir, uy, me equivoqué, disculpe, no era este el concepto que quería ampliar, sino que era este, luego pasaré a profundizar aquel concepto. Flexibilidad es poder solucionar sobre la marcha aquellos imperfectos que puedan llegar a surgir, ¿sí? Pero para tener esa capacidad de ser flexible, tengo que seguir sintiendo seguro con esta base sólida de la que hablábamos recién, por el tema que yo mismo elegí y trabajé. ¿Cómo voy a solucionar algo si ni siquiera sé qué contenido estoy tratando? Va a ser mucho más fácil volver sobre el error y resolverlo si yo tengo las herramientas para subsanarlo porque conozco a profundidad el tema que estoy presentando. Exacto, Mari, perdón que te interrumpa ahí, pero pensaba, digo, porque, a ver, esto, ¿no? Que decís, vos misma te haces la pregunta como, ¿y cómo tengo seguridad? O sea, sí, sí, muy bonito, señora, ¿no? Señora María, pero ¿cómo adquiero, digamos, ¿no? Esta seguridad que me va a permitir esta fluidez? Em, y eso para mí no tiene tanto que ver muchas veces con el momento de la presentación, ¿viste? Sino con lo que estás diciendo vos de los momentos previos. O sea, digo, cómo estudié, de dónde estudié, cómo hice el trabajo, si hice el trabajo yo, si no, qué participación tuve en ese trabajo. Ya sea un trabajo, digo, nombro trabajo también al estudio mismo, digamos, ¿no? Y si bien no es como el tema de del día de hoy, nada, quería comentarles que solemos hacer como charlas sobre esto y también talleres vivenciales en pequeños grupos, que suele funcionar mucho y a los estudiantes les sirve un montón, porque porque la cuestión está en cómo yo adquiero seguridad y cómo hago esta práctica, digamos, ¿no? De lo que voy a decir, de lo que no voy a decir, de lo que entiendo, de lo que no entiendo, digo, cómo elijo y cómo conozco los caminos que me dan más seguridad, entonces elijo ir por ahí, ¿no? Como trabajar ese momento previo genera que en el momento del examen podamos como ampliar como ciertas cuestiones, ¿no? Tal cual. Si seguimos, bueno, ahí Roxana en el chat está participando y nos aporta algunas técnicas para practicar. Ya vamos a profundizar en un ratito sobre eso, Roxy. Em, ¿Qué les traigo hoy como herramienta para perfeccionar su presentación oral? Los conectores. Conectores que son un tema que hemos visto en la primaria, pero quizás no le damos la importancia que tienen o la utilidad que tienen. El conector nos va a permitir evadir las muletillas. Por ejemplo, el qué, el cómo, el cual, y entonces, y entonces, y entonces, por lo cual, por lo cual, por lo cual, pero, porque, el conector nos da un abanico de palabras a elegir, ¿sí? Que podemos elegir de cada categoría, por ejemplo, de causalidad, para ejemplificar, para iniciar la presentación, para continuar o para finalizar, podemos elegir dos o tres conectores, ¿sí? No les digo que se pongan a estudiar todos los conectores que existen en la lengua,
pero sí algunos 2 o 3 como para tener variabilidad y evitar caer por la cual, en virtud de ello, por lo que, cuyo. ¿Vieron? Que se terminan transformando en las famosas muletitas. Por ejemplo, evitar caer, dice Javier, en el también. El muchas veces es una expresión de estoy pensando, pero en una presentación oral tenemos que intentar disminuirlos porque nos están viendo, entonces podemos ocuparlos, ordenarlos con los conectores. Conectores van a encontrar, si ustedes buscan en buscadores de internet o en cualquier libro de texto, se pueden proponer buscarlos, van a encontrar un montón. Y está bueno que a la hora de presentar un trabajo deciden como memorizarse 2 o 3 como para poder usarlos para llenar estas muletitas. Esa es una de las herramientas para evitar caer en el y en las muletitas. Sí, Luego, en ese sentido, perdón, sí, Mari. Pensaba, digo, si es nuestra muletilla, nos va a salir. Tampoco, o sea, la cuestión no está en como cancelarlo o castigarnos por eso, porque nos va a generar más ansiedad, sino como poder incorporar, ¿no? Ciertas otras estrategias orales que nos permitan como más fluidez. Y pensaba que los conectores, o por lo menos yo lo que, no lo hice conscientemente, digamos, pero al momento de leer y de estudiar, lo que hacía era hablar en difícil con la gente. Mucha gente no me entendía, eh, pero, a ver, comúnmente hablaba con mis amigas, digamos, ¿no? Con mis compañeras de la facu. Y está bueno poder como en el cotidiano empezar a usar estas cosas, empezar a usar estos conectores, aunque no estemos dando un examen. Eso nos va a facilitar después que esos conectores, que esas palabras, ese lenguaje técnico podría ser también, ¿no? Pensándolo en el derecho, se incorpore a nuestro lenguaje cotidiano y que no tengamos que pensarlo tanto al momento de rendir. bien. Otras de las herramientas, bueno, tiene que ver con la práctica. La práctica, como decía recién Roxana, puede ser practicar con otro, practicar en voz alta, practicar frente al espejo, grabarse. La idea es que yo pueda obtener un feedback de mi propia imagen. También ordenar la información, si bien la vamos a tener ordenada ya en la presentación digital, yo me puedo hacer un esquema propio, un machetito que voy a poder llevar al momento de la presentación e ir quizás viendo eh, o guiando cómo iniciar, cómo continuar y cómo finalizar. Importante darle un inicio, un cierre y un desenlace a la exposición. Practicar también la postura corporal. Por ejemplo, evitar moverse demasiado. Si yo veo que muevo mucho las manos o que camino mucho, intentar como tranquilizar no es sintomatología, sino como esas señales del cuerpo que demuestran por ahí un poquito de ansiedad, un poquito de nervios, poder como bajar, calmar, porque el hecho, por ejemplo, de mover mucho las manos distrae. Si yo camino mucho, también voy a generar que quien me tenga que escuchar tenga que esforzarse más, porque el hecho de ir y volver, eh, genera dificultad en poder comprender lo que yo estoy diciendo y en la medida de lo posible, si el tema lo permite, agregar casos prácticos. ¿Sí? El caso práctico me va a permitir a mí descomprimir un poco del marco teórico y por ahí el caso práctico despierta un interés especial en quien me está escuchando. Y empiezan por ahí las preguntas sobre el caso práctico y me alejo un poco del marco teórico, que es lo que más estructura o más como, como encerrado me tiene a la hora de expresarme, porque solamente me puedo mover por ese marco teórico. Cuando salgo y planteo un caso práctico, quizás despierto el interés en mi audiencia y además
descomprimo un poco la presentación. Y ya vamos terminando con esta parte de este encuentro. Bueno, el tiempo, como les dije anteriormente, importante saber cuánto tiempo voy a tener para exponer, cuánto tiempo va a tener mi audiencia, por ejemplo, para realizar preguntas y saber y poder calcularlo. Esto también se logra con práctica, ¿sí? Muchas veces los jurados son exigentes a la hora de evaluar y evalúan el tiempo en que uno realiza la presentación. A veces incluso hasta colocan cronómetros y si se dio el tiempo y a mí me cortan la presentación, por ahí me queda a la mitad y no pude concluirla. Por eso la importancia de revisar cuánto es el tiempo de exposición y cuánto es el tiempo en que se van a realizar las preguntas. Luego, los criterios de evaluación, como les dije, último elemento, la evaluación. ¿Qué me pueden llegar a evaluar? Fíjense que yo ahí puse como una olla, como si fuese una receta, ¿no? Un montón de condimentos que hacen que el menú salga rico. Bueno, la calidad y la creatividad de la presentación, del tema elegido, el dominio, la seguridad, la fundamentación, la fluidez, el vocabulario técnico, ¿sí? Y ya cerrando con esta parte y dándole la palabra a Cami, espero que toda esta parte como más técnico-formal les haya sido de utilidad y arrancamos ahora con la parte creo que es lo que todos esperan, digamos, cómo enfrentamos con la mente esto que se viene de presentar un trabajo. Bueno, ya nos vamos a ir conociendo los que no me conocen, los que me conocen ya saben que a mí me gusta hablar mucho, porque no es que no me gusta hablar mucho, pero me gusta hablar con ustedes. No me gusta mucho como el soliloquio, digamos, ¿no? Porque qué sé yo lo que les está pasando. Eh, Realmente hay algunas cosas que sé, pero muchas otras que no sé. Entonces, eh, las quería invitar, que si ahí estoy poniendo el link en el chat, ¿sí? Si pueden entrar a este Mentimeter, que es una herramienta digital, y responder esta encuesta, que la pregunta es muy simple, digamos, ¿no? ¿Qué te genera rendir un examen o una presentación oral para de ahí empezar a charlar, digamos, sobre lo que nos puede pasar al momento de rendir un examen oral y cómo poder pensar esto, ¿no? Que es algunas veces muy difícil. Bueno, Sergio nos pregunta en el chat, hola, ¿algún método de estudio? Justo esta charla, Sergio, no es sobre métodos de estudio. La Mari estuvo diciendo como algunas cuestiones interesantes. Un gran método de estudio es el practicar y el trabajo en grupo, pero tenemos otras charlas como más específicas de métodos de estudio y talleres en pequeños grupos en donde ejercitamos métodos de estudio. Ahora yo no sé si están pudiendo entrar a este link con el QR también. Avísenme, ¿alguien ya pudo entrar? ¿Alguien ya pudo contestar, ir contestando? Así lo vamos viendo juntos. A ver, algo así les tiene que aparecer, ¿sí? Y ustedes ponen lo que ustedes quieran responder acá. Ahí va. Uf, sí, hay un montón de respuestas ya. Miren, esta herramienta es de las que más me gustan a mí para hacer lo que estamos haciendo ahora, se llama sociometría. Es eh, saber qué les pasa, qué es lo que sienten, digamos, ¿no? En estos momentos. Y lo interesante de esta herramienta en particular, que es la nube de palabras, es que fíjense cómo las palabras que están más grandes, ¿sí? Que aparecen grandes, son las palabras que se repiten. Entonces, nervios, ansiedad, incertidumbre, inseguridad, estrés, y después hay un par más, les voy leyendo, miedo a hablar de más, me genera mucha ansiedad, me paraliza los miedos,
ansiedad, estrés, expectativa. Qué interesante. Bueno, vamos como uno por uno. No sé si vamos a llegar a hablar de todos, pero vamos como trabajando uno por uno. Vamos a trabajar primero, nada, la ansiedad, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es como vivir un poquito en el futuro, ¿no? Y la cuestión de vivir un poquito en el... Primero que es una cuestión de época, ¿sí? Creo que eso es importante al momento de pensar la ansiedad, que no es que fíjense, no le pasa a uno de ustedes, a la mayoría le pasa. Y eso no quiere decir que, bueno, listo, si les pasa a la mayoría está bien, sino que es una cuestión epocal que estamos, o sea, como todo lo necesitamos ya, todo es inmediato. Entonces, el momento de examen, al ser un momento importante en nuestra vida, genera ansiedad para decir cómo nos va a ir y si no, y ahí empezamos a contestar, nuestra cabeza empieza a contestar cuestiones caóticas, ¿no? Algunas veces más y algunas veces menos, pero que tienen que ver más que nada con ese miedo a que nos vaya mal, al fracaso, digamos, pensando, ¿no? Que siempre nos tiene que ir bien. No estoy diciendo que no está bueno que nos propongamos que nos vaya bien, sino que la dicotomía éxito-fracaso es jodida, ¿sí? O sea, nosotros podemos ir al momento del examen con lo que podemos, más de lo que llegamos a hacer, no podemos hacer, porque claramente si nos importa, si nos interesa, hemos puesto un montón de cosas ahí, ¿no? Y la incertidumbre, que me parece muy interesante que haya surgido, es constitutiva de estos momentos, ¿no? Entonces, la incertidumbre de no saber qué va a pasar, no saber cómo me va a ir, va a estar siempre. Los nervios van a estar siempre, porque son momentos que nos importan, que nos interesan, que nos movilizan, digamos, ¿no? Y hay algunas veces que es tal, ahí Roxana y Ayelén ponen en el chat la mente en blanco, ¿no? ¿Qué es la mente en blanco? Es como una sobrecarga. Estamos tan nerviosos, tan ansiosos, estamos pensando en tantas cosas que creo que lo interesante es poder como empezar a, si yo les puedo dar un consejo en este punto, digamos, es empezar a pasar en blanco, digamos, como empezar a identificar qué es lo que nos inhibe. Por ejemplo, ahí Verónica dice, ¿no? Me inhibe las miradas de los profes. ¿Por qué? ¿Qué me pasa a mí con los profes? ¿Quiénes son estos tipos que me inhiben tanto, digamos, ¿no? ¿Qué representan para mí? ¿Qué sentido tiene? Y en la mente en blanco también, o sea, ¿por qué me pongo en blanco? ¿En qué estoy pensando? ¿No? Cuando me pongo en blanco. Estoy pensando en el miedo, estoy pensando en que me va a ir mal, estoy pensando en que me dan miedo los profes, ¿no? Me hacen sentir como que no sé nada, estoy pensando en que no sé nada, entonces no estamos en blanco, estamos pensando en un montón de cosas y eso no nos está dejando como hablar sobre los temas que tenemos que hablar. Si esto, antes de seguir, ¿no? Porque están apareciendo bastantes cosas, cosas del chat, en el chat, digamos, que empezaron a temblar, que se ponen en blanco, que como mucho miedo. Creo que es importante que en este punto les diga que hay ciertas cuestiones que vamos a poder trabajar, por ejemplo, acá en esta charla y con estos tips que nosotros les estamos dando y con lo que estamos hablando. Y hay ciertas otras cuestiones que no, digamos, ¿no? Nosotros también hacemos otros en pequeños grupos donde trabajamos un poquito más en profundidad esto, pero hay cosas que tal vez sean, si ustedes sienten que es excesivo el malestar,
que se transforma en un sufrimiento, que no puedo ir a rendir porque tengo miedo, porque me pongo en blanco, porque rendí un montón de veces y salgo llorando. Digo, busquen ayuda personalizada, ¿sí? O sea, creo que en este punto es lo más serio que yo les puedo decir, porque estamos en un mundo, en un momento del mundo, digamos, en donde la ansiedad es mucha y genera síntomas, ataques de pánico, no poder ir a rendir, vómitos, temblores. Esto es normal que suceda hasta cierto punto, ¿sí? O sea, si yo no puedo controlar esto, necesito ayuda y creo que es importante, digamos, que puedan buscar ayuda profesional porque no es a ustedes solo lo que le está pasando y eso sí tiene una forma de abordarlo. No tienen que pasar toda la carrera así, ¿sí? A ver, leo en el grupo. Nina dice, yo cuando rendí el EFIP con el grupo entramos reconfiados y salimos comentando que nos fue bien, pero cuando volvimos a entrar para dar el oral, los profes no respondieron de buena manera. Bueno, ahí está. Fíjense cómo empiezan a, estas cuestiones, digamos, que aparecen en la nube, se empiezan a desarrollar un poquito más en el chat y aparece la cuestión de los profes. Los profes, ¿qué decirles? Pensamos que son seres superiores algunas veces, ¿no? Eh, eso, te hacen sentir que estás hablando al pedo, te hacen sentir que no sabes nada. Y digo, ¿en qué lugar los ponemos también a los profes, ¿no? Que tienen tanta influencia en nosotros. ¿Qué lugar nos ponemos nosotros en ese momento, ¿no? Porque si hay un momento en donde nosotros como estudiantes somos protagonistas, es en el momento de examen. Y eso está bueno pensarlo porque nos da la posibilidad de que no sea el profe el que nos maneje el examen, sino nosotros manejar el examen, ¿no? A, a pesar de todo esto que aparece y que va a aparecer, ¿sí? Dice, a veces también los profes ponen caras para hacernos dudar y ver que estamos seguros. Todas estas cosas son estrategias, ¿no? Que, que, que van a tener los profes y que nosotros vamos a tener que poder sobrepasarlas, pero siempre pensando que el profe es una persona igual que cada uno de ustedes que está ahí, digamos, que sabe un poco más sobre este tema. Y lo que está evaluando el profesor es el tema, el contenido, no a ustedes, no a su persona, no a lo que van a ser como futuros profesionales. Y hay muchos docentes que se van de boca, digamos, ¿no? Y en ese momento ustedes tienen que poder decir, esto no me corresponde a mí, lo siento, profe, si usted cree todo lo que pueda creer, pero, ¿no? Yo sé hasta acá, sé esto, usted me tiene que corregir lo que estoy diciendo. Hay algunas cositas como muy interesantes en el chat y esto a mí es lo que más me gusta de hacerlos participar. Ann dice, creo que también generamos tanta expectativa sobre el examen que eso mismo nos bloquea. Acá cuando pusieron expectativa me pareció como, por acá está expectativa, me pareció acá está, eh, me pareció muy interesante, digamos, porque cuánto le ponemos a ese momento, ¿no? Cuánta carga emocional le ponemos a ese momento, que claro, después eso sale por algún lado y nos bloquea y no podemos hablar y entonces digo, ¿cómo pensamos el examen? ¿No? Creo que eso como que quisiera ir un poquito para ahí, digamos, ¿no? ¿Qué significa rendir un examen? ¿Qué es un reexamen oral? Un examen oral, ¿no? Dice, Ayelen dice, como si no fuera a haber nada después del examen, se nos cae el mundo. Exacto. O sea, si pensamos
que se nos va a caer el mundo con un examen y claro, nuestro cerebro dice, no, yo no quiero que se caiga, que no, que se caiga ningún mundo. Yo me voy a bloquear acá, ¿no? Si pensamos el examen como la muerte, como la guerra, como... Entonces, como creo que lo interesante es poder empezar a pensar cómo pensamos el examen, ¿no? Y que al fin y al cabo es una instancia más en la vida, digamos, ¿no? Claudia dice, tengo que rendir EFIP 2, la última materia básicamente, y parece que no he rendido ninguna materia en la carrera. Parece que es la primera materia que tengo el mismo temor y el bloqueo completo. Bueno, acá creo que me da el pie, Claudia, a hablar sobre esto, ¿no? ¿Qué significa exponer, rendir, ¿no? Exponer también significa exponernos, digamos. Y por eso, muchas veces, aparecen los nervios, la ansiedad, el no saber qué va a pasar, digamos, ¿no? Que es muy lógico que el estrés, por ejemplo, el estrés en todo lo que es neuropsicología, se trabaja como eso que es necesario para la vida. Digo, ciertos niveles de estrés nos hacen movernos, ¿sí? Si no tenemos, si tenemos cero niveles de estrés, estamos deprimidos. ¿Me explico? Entonces, el estrés no es malo por sí mismo. La cuestión es cuando excedemos los límites que nuestro cuerpo puede sostener o, o aceptar, digamos, ¿no? Y exponerse siempre va a generar incertidumbre, porque siempre va a haber un otro, y en estos momentos, un otro que puntualmente nos está evaluando. Y ahí no nos está evaluando a nosotros. Creo que esto también es interesante de pensar y quiero que traérselo. No nos está evaluando a nosotros como persona, o no debería, ¿sí? No, está evaluando el contenido, lo que nosotros tenemos para decir en ese momento, lo que estudiamos, la presentación oral, la presentación digital. Eso no significa nada en relación a nuestra persona. No somos mejores o peores personas porque aprobamos o porque desaprobamos. No vamos a ser mejores o peores profesionales porque aprobamos o desaprobamos un examen. No, no es eso lo que se evalúa, sino es el contenido, ¿sí? Y acá Claudia habla de algo como muy interesante en relación a los exámenes, que a mí me gusta pensarlo como ritos de pasaje, ¿no? Como los 15 años, que no sé si ahora los chicos siguen, tal vez yo soy medio vieja, pero no sé si los chicos siguen festejando los 15 años. Acá en Argentina se festeja los 15 años como un rito, ¿no? O sea, como eso de que dejaste de ser niña y pasaste a ser mujer, adolescente, bueno, con todas las críticas que les podemos hacer, pero como para traerles qué significa un rito de pasaje. Se pasa de una etapa a otra. Y más que nada con el EFIP 2, por ejemplo, ¿no? El EFIP 2, el seminario final, esos exámenes de fin de carrera, que, y cuánta incertidumbre después, ¿no? Después, ¿qué va a pasar? ¿Qué mierda va a pasar después? Es lógico tener miedo ahí, en ese punto, ¿no? Pero al mismo tiempo, es distinto, esos exámenes van a ser distintos a todos los anteriores. Es lógico que pareciera que es la primera vez que rendís una materia, Claudia, porque es la primera vez que rendís esa materia con ese peso emocional, digamos, ¿no? Entonces, nada, aceptar que eso es así también, ¿no? Dice, Verónica dice, muchos llegamos cansados, tal cual con carga emocional y queremos huir. Bueno, fíjense también cuáles son como sus mecanismos, ¿no? En ese momento en el que tienen miedo o están muy cansados. Lo estoy padeciendo, pensar que solo es un examen y que si no se aprueba, aprender de la experiencia y volver a preparar. Bueno, Constanza dice, a mí me pasó que hace 2 semanas rendí mi examen de grado de Derecho, me preparé bien, estaba nerviosa, pero creo que lo normal. Partí bien, pero al final reprobé el examen
¿Qué se puede hacer ahí, Cami? ¿Cómo empiezo de nuevo? Tengo 2 oportunidades para volver a rendirlo. Saludos. Eh, bueno, ahí creo que es interesante, ahora lo trabajamos, digamos, pero eso, ¿no? Pensaba, 2 cosas aparecieron en los comentarios. Y creo que una es interesante, las dos son interesantes de trabajar. Quiero empezar por la cuestión del cansancio. Es lógico que lleguemos a estas instancias muy cansados, muy cansadas, y no somos más, o sea, no, nuestra herramienta en el momento del examen somos nosotros mismos. Es nuestra cabeza, es nuestro cuerpo. Hay que cuidarlo. Ahí yo medio que no tengo medias tintas en esto, porque me parece clave comer, dormir, bañarse. ¿Sí? Son cosas como muy claves que tienen que estar, que tienen que ser parte de nuestra agenda al momento de estudiar, ¿sí? Cosa de no llegar totalmente agotados, porque si no, el esfuerzo, ¿para qué? ¿No? Todo esto de la agenda también lo trabajamos en otras charlas y más cuando trabajamos técnicas de estudio, ¿no? Eh, dice, llega un momento de tanto leer, no sé si sé y me siento súper insegura. Claro, porque nos sobrecargamos. La cuestión, o sea, vivimos en una época en donde la sobrecarga pareciera que es la solución, ¿no? Yo lo que les propongo es como la contralógica, digamos. Si nosotros podemos organizar, podemos como bajar los niveles de exigencia, tal vez lleguemos más lejos, ¿sí? Quiero seguir para poder llegar para que no nos vayamos tan tarde hoy. Bueno, es un momento importante en nuestra vida, nervios, ansiedad, miedos. Después de esto, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué pregunta? Y creo que es interesante con lo que leí recién de una de las compañeras de cuando desaprobamos. Desaprobar un examen siempre es una opción. La cuestión es que en algunos momentos creemos que no, o creemos que es la peor de las opciones, ¿no? Muchas veces desaprobamos porque no llegamos a lo que necesitábamos saber, porque ahí va la cuestión de para qué estudiamos, ¿no? Digo, hay muchas veces que desaprobamos porque nos tocó un profe de miércoles, desaprobamos porque justo tuvimos un mal día, desaprobamos por un montón de cosas, pero eso nos marca, digamos, que hay que volver a hacerlo. Que hay algo que nos faltó. Siempre nos faltan cosas. Siempre falta algo. Solamente que algunas veces lo que tenemos nos es suficiente para probar y otras veces no. Entonces, ¿desaprobamos? Bueno, era una opción. Hay que volver. Hay que volver a empezar. Hay que ver, y que creo que acá hay un punto importante, hacer como una reflexión. Yo creo que lo primero que, por donde yo empezaría, digamos, si le tengo que responder a esta compañera, empezaría por qué pasó en el examen, qué me pasó en el examen, por qué desaprobé, qué me faltó. Y si no lo sé, o sea, si estuve pilla, digamos, y en el momento del examen me acuerdo de eso, se lo pregunto al profe. El profe tiene la responsabilidad de decírnoslo. Y no necesariamente tenemos que sentirlo como que nos está atacando, sino como que nos está ayudando a mejorar, digamos, ¿no? Porque no siempre vamos a verlo todo. Nos podemos equivocar, nos pueden salir mal las cosas. No es el fin del mundo. Entonces pensamos, descansamos, paren, me estoy comiendo un paso. Descansamos, reflexionamos y volvemos a empezar. Es así, digamos, ¿no? Estoy leyendo, no sé, Mari, si vos estás leyendo el chat, si hay algo como en común de las experiencias, porque no quiero que nos vayamos tan tarde hoy.
Si me Sí, puede en hacer algún realidad todas las resumensito. experiencias hablan de este momento que genera un poco de inseguridad, ansiedad. La mayoría menciona la inseguridad, ¿no? Mm, claro. La inseguridad, como decíamos recién con la Mari, tiene como para mí dos vías. Una es la vía como subjetiva, podríamos decirle, lo estoy separando a fines didácticos, ¿no? Pero la vía subjetiva de esto que estamos trabajando ahora, ¿no? ¿Qué significa para mí rendir un examen? Inseguridad, ¿por qué? Porque voy a desaprobar. ¿Y qué pasa si desapruebo? ¿Se acaba algo? ¿Se muere alguien? ¿No? Seguro, o sea, ¿qué pretendo? ¿Estar totalmente seguro de todo? ¿Se puede estar totalmente seguro o segura de todo? ¿Puedo saberlo todo? No. O sea, desde ya les voy anticipando que no. Ni los profes lo saben todo. Saben más que nosotros. No lo saben todo. Y gracias al cielo que no lo saben todo, que no lo sabemos todo, porque ahí podemos aprender. Ahí cuando no sabemos algo, podemos aprender, ¿no? Entonces, esa es una vía, como de la vía subjetiva. Y la otra, que creo que es importante, es el momento previo al examen, ¿sí? O sea, muchas veces no le damos el tiempo necesario al examen, no nos organizamos de manera pertinente a nuestros propios tiempos, a nuestra propia vida, entonces Perdón, Cami, terminamos de... Sí, te aporto dale. otra metáfora. A mí me encantan mucho las metáforas. Por ahí yo cuando Sí. estaba estudiando usaba la palabra, todavía no maduré, no maduré el contenido, Mm, no me apropié de los conocimientos. Que por ahí viste la idea de madurar algo, como decir, bueno, falta un golpecito de horno, ujú, falta ujú. como comprometernos con eso para sentirnos seguros. En general uno dice, cuando uno se siente por ahí más seguro es porque está en confianza con la situación. Y creo que tiene un poquito que ver con eso también. Sí, de una, Mari. El aprendizaje requiere tiempo, un bien escaso en estos momentos de la vida, ¿no? En estos momentos, en estas épocas. Pero no queda otra. No podemos aprender más rápido de lo que nos da nuestro cuerpo, nuestra mente. El aprendizaje requiere tiempo. En eso también no hay mucho, digo, no hay mucho gregre en el sentido del aprendizaje, ¿no? Las inseguridades pueden ser por un montón de cosas, pero aprender algo, incorporar algo, requiere masticarlo, sentirle el sabor, saber si es que me gusta, si no me gusta, a qué se parece, tragarlo, metabolizarlo, digo, ¿no? O sea, bueno, no vamos a llegar a la última parte porque estamos complicadas, pero un poquito sería, ¿no? Eh, eso, necesitamos tiempo. Y ese tiempo tiene que ser de calidad. No necesariamente tiene que ser mucho, sino de calidad y tiene que ser la cantidad que nosotros necesitamos, ¿no? Para poder que llegar al examen con cierto bagaje, yo tenía una profe que me enseñó mucho en relación a esto y que creo que es muy sabia, y es como, si nosotros estudiamos, o sea, en el momento del examen siempre nos vamos a olvidar de algo, siempre. Digamos, porque estamos cansados, porque estamos inseguros, porque estamos nerviosos, porque estamos ansiosos, siempre nos vamos a olvidar de algo. Pero si yo sé 10, si yo sé, ¿no? 9, 10, me olvido de algo, llego a un 8, un 7, ¿no? Pero si yo sé así como medio a, a regañadientes y si seguro me olvido de algo y sea regañadientes y seguramente no me va a alcanzar, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque eh, hay que estudiar, digamos, y hay que estudiar mucho en la universidad.
Entonces, eh, todo lo otro se puede resolver. El estudio son horas sentadas frente al libro y leyendo y resumiendo y técnicas de estudio y, ¿no? Un poco lo que preguntaba Sergio hace un rato y que trabajamos como en otros momentos con Demari. Y acá esto un poco ya lo dijimos, pero me gustaría como volver a decirlo para cerrar un poco esto. Pensar el examen, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo este examen? ¿Para quién? Pensarlo como un momento de socialización más. Y como decía la Mari, ¿no? Y hablábamos hace rato, vos sos el que más sabe sobre lo que está exponiendo. Por ejemplo, en una tesis, ¿no? Vos hiciste el trabajo, vos sos el que más sabe. Y si no es una tesis, respira y confía en el proceso de aprendizaje. Algo sabés. Y si no lo sabés, como para llegar a una nota que sea un aprobado, se vuelve a estudiar, ¿no? O sea, hay algo que falló antes y que se puede solucionar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso fue todo por hoy. No queremos llenarlos con más información. Espero que les haya servido mucho. Me gustan muchísimo. Ahora me voy a quedar leyéndolos y leyéndolas en el chat porque me gusta mucho poder, eh, nada, conectar con ustedes, saber qué les anda pasando. Queríamos comentarles, como lo hicimos a lo largo del taller, que BIES está destinado a los estudiantes, está destinado a acompañarlos, a apoyarlos en ciertas cuestiones que no tienen que ver tanto con el contenido. Hacemos estas charlas gratuitas, pero también tenemos pequeños grupos, ¿sí? Solemos lanzar en determinados momentos del año, creo que ahora en este segundo semestre vamos a lanzar alguno, que son talleres o sea, parecido a lo que yo hice en este último momento, como más de ida y vuelta, de intercambio, porque son talleres en pequeños grupos, en donde somos no más de 15 20 personas, trabajamos mucho, eh, practicamos, hacemos simulacro, nos reímos mucho también, eh, y también hacemos ciertas masterclass que también son un poquito más extensas, en donde lo más probable es que podamos trabajar un poco más de técnicas de estudio y oralidad, digamos, como hacer ese interjuego que hoy un poco fue lo que faltó y estuvieron pidiendo. Eh, Sigan atentos y atentas a las redes de estudiantes digitales, ahí vamos a ir subiendo todo. Tenemos sus mails, creo, si se han inscrito, es porque los tenemos, les va a estar llegando información por ahí. A mí hoy me llegó en spam, así que fíjense a dónde les llega el mail. Y bueno, estamos en contacto. Creo que si hablan, digamos, a estudiantes digitales, pueden tener nuestros números, pueden contactarse con nosotros. El mail de estudiantes digitales, a ver, Mari, ¿lo tenés por ahí? Así se Academia, lo pasás. academiaestudiantesdigitales@gmail.com. Si no, el de la licenciada Insaustis es Camila Y el Insausti. mío es camilainsausti96@gmail.com. Ahí está. Sí, esos son los dos mails. Me pueden hablar, yo no tengo problema de que podamos seguir como trabajando esto. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Besos a todos. Adiós. Adiós. Chao, Roxana.